El camino espiritual es uno de los viajes más misteriosos e intrincados que podemos emprender como seres humanos. No está marcado por señales claras. No hay mapas ni manuales universales. Y lo que puede parecer un avance para unos, para otros puede ser un retroceso. Sin embargo, hay algo que todos los buscadores tienen en común: la duda. Esa sensación de preguntarte si lo que haces tiene sentido, si estás realmente avanzando, si todo este esfuerzo por conectar contigo mismo y con algo superior vale la pena. Quiero empezar este video con una reflexión que seguramente resonará contigo. Si alguna vez has dudado de tu camino espiritual, felicidades. Esa duda no es un error, no es un obstáculo, es una invitación. Una invitación a profundizar más, a preguntarte con honestidad si estás caminando hacia tu verdad o si, sin darte cuenta, has caído en las trampas del ego disfrazadas de espiritualidad. Hoy vamos a hablar de cómo saber si estás en el camino espiritual correcto. Antes de profundizar, es importante aclarar algo fundamental. No hay un camino correcto en el sentido convencional. No existe un modelo único que debas seguir, ni una meta que debas alcanzar para validar tu experiencia espiritual. El camino correcto es aquel que resuena con tu alma, aquel que te invita a ser más auténtico, más consciente y más libre. El error que muchos cometemos al inicio de este viaje es buscar afuera lo que solo puede encontrarse adentro. Leemos libros, seguimos maestros, adoptamos prácticas y filosofías. Y todo eso está bien, pero puede convertirse en una distracción si olvidamos que la espiritualidad no se trata de acumular conocimientos, sino de transformar nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo. Una buena pregunta para empezar es: ¿por qué estás en este camino? ¿Qué buscas realmente? Si tu respuesta está basada en escapar de algo, ya sea dolor, vacío, soledad o confusión, es probable que estés enfrentando el primer gran desafío del camino espiritual: aceptar que la verdadera transformación no viene de huir, sino de confrontar. Las trampas del ego en la espiritualidad son sutiles, pero profundas. Aunque el ego es una parte natural de nuestra experiencia como seres humanos, también es una de las fuerzas más engañosas que encontramos en el camino hacia el autodescubrimiento. El ego no es malo en sí mismo. Es simplemente la estructura que hemos creado para interactuar con el mundo, una forma de protegernos y definirnos. Sin embargo, cuando caminamos hacia lo espiritual, el ego no desaparece mágicamente. Al contrario, se transforma, encuentra formas de infiltrarse incluso en nuestras intenciones más puras y prácticas más sagradas. Y esa es su habilidad más astuta: disfrazarse de crecimiento. Eckhart Tolle lo resume de manera impecable en El poder de la hora. El ego busca constantemente validación externa porque teme su propia insignificancia. En el camino espiritual, esto puede manifestarse como una obsesión
por parecer iluminado, por acumular experiencias espirituales o por compararse con otros buscadores. Este fragmento es una advertencia, un recordatorio de que incluso en el sendero de la espiritualidad, el ego puede fortalecerse, pero lo hace de una manera que es difícil de detectar porque se camufla como algo que parece positivo. Humildad, sabiduría o devoción. ¿Cuántas veces hemos visto o incluso experimentado esa sensación de orgullo sutil al creer que hemos logrado un nivel más alto de conciencia? Tal vez porque hemos meditado por horas, porque hemos leído más libros espirituales que otros, o porque sentimos que entendemos algo que los demás no. Esa comparación, esa necesidad de validación, es la voz del ego disfrazada de progreso espiritual. Reconocer las trampas del ego requiere un nivel profundo de honestidad contigo mismo. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué te motiva realmente a seguir este camino? Cuando te das cuenta de que tus acciones están guiadas por la necesidad de ser reconocido, de demostrar algo, o de buscar en el exterior lo que solo puede encontrarse en tu interior, estás viendo el rostro del ego. No es necesario juzgarlo ni combatirlo, porque hacerlo solo alimenta su poder. En su lugar, obsérvalo. Reconócelo como una parte de ti que está intentando protegerte, pero que ya no es necesaria en este viaje hacia lo esencial. Lo que podemos aprender de las palabras de Tolle y de nuestras propias experiencias es que el ego no desaparece simplemente porque decidimos ser espirituales. En cambio, nos desafía a mirar más profundamente, a ir más allá de las apariencias y de las validaciones externas. Nos enseña que el verdadero crecimiento espiritual no se mide en logros, sino en cuánto hemos dejado de necesitar esos logros para definirnos. Al final, el ego no es un enemigo, sino un maestro que, aunque difícil, nos muestra exactamente dónde necesitamos trabajar, soltar y crecer. Un error común es pensar que el progreso espiritual se mide en términos de logros tangibles. ¿Cuántas meditaciones haces? ¿Cuántos libros lees? ¿Cuántos retiros has asistido? Pero el verdadero avance se refleja en algo mucho más sutil: tu relación contigo mismo y con los demás. Estás avanzando cuando comienzas a responder en lugar de reaccionar. Cuando en lugar de evitar tus emociones difíciles, las enfrentas con curiosidad y compasión. Cuando, poco a poco, tu sentido de paz deja de depender de las circunstancias externas. Piensa en esto. ¿Eres más consciente de tus pensamientos y patrones que hace un año? ¿Te permites sentir tus emociones sin juzgarte? ¿Estás dispuesto a soltar aquello que no resuena contigo, incluso si es incómodo? Si respondes que sí, aunque sea parcialmente, estás avanzando. Quiero compartir contigo una historia que ilustra la esencia del camino espiritual. Es la historia de un hombre que dedicó toda su vida a buscar la iluminación. Viajó por el mundo, estudió con los maestros más reconocidos, practicó incontables técnicas y rituales. Pero a pesar de todo su esfuerzo, nunca se sintió completamente en paz. Un día, decidió visitar a un maestro que vivía en una pequeña aldea. Al llegar, le dijo:
He hecho todo lo que está en mi poder por alcanzar la iluminación, pero sigo sintiendo un vacío. ¿Qué más debo hacer? El maestro lo miró y le respondió: deja de buscarla afuera. La iluminación no es algo que encuentras. Es algo que permites que surja cuando dejas de resistirte a lo que ya eres. Esa respuesta cambió por completo su perspectiva. Por primera vez, entendió que su búsqueda frenética no era más que otra forma de huir de sí mismo. Comenzó a soltar su necesidad de controlar, de demostrar, de entender todo. Y en ese acto de rendición, encontró la paz que había estado buscando. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Que el camino espiritual no se trata de acumular conocimientos ni de alcanzar estados perfectos, sino de regresar a lo esencial, de reconectar con lo que ya eres en lo más profundo de tu ser. Cuando te sientes perdido o estancado en tu camino espiritual, es importante regresar a lo esencial, a prácticas que te conecten contigo mismo y te permitan escuchar esa voz interna que siempre está ahí, aunque a veces quede ahogada por el ruido del día a día. Una de las maneras más poderosas de hacerlo es a través de la presencia consciente. Este acto, aparentemente simple, no requiere rituales complicados ni escenarios ideales. Se trata de apartar unos momentos al día para sentarte contigo mismo, en silencio, y permitirte simplemente ser. No necesitas responder preguntas. No necesitas planear el futuro ni analizar el pasado. Solo respira. Observa lo que surge, tanto en tu mente como en tu cuerpo. Puede que sientas incomodidad o ansiedad al principio, pero eso es normal. Esa incomodidad es una señal de que estás tocando las capas más profundas de tu ser. Además, está la autoobservación, una práctica que implica mirarte a ti mismo como lo harías con un amigo cercano, con curiosidad, sin juzgar. En lugar de etiquetar tus pensamientos o emociones como buenos o malos, simplemente obsérvalos. Imagina que cada pensamiento que surge es como una nube que pasa por el cielo. No eres la nube, eres el cielo que la contiene. Esta perspectiva cambia por completo la manera en que interactúas contigo mismo. Al dejar de identificarte con cada emoción o idea que surge, empiezas a experimentar una sensación de ligereza. No se trata de ignorar lo que sientes, sino de darte cuenta de que tú eres más grande que cualquier emoción o pensamiento pasajero. Por último, está el arte de soltar, algo que puede ser uno de los mayores retos en el camino espiritual, pero también una de las prácticas más liberadoras. Pregúntate, ¿qué estoy sosteniendo que ya no me sirve? Puede ser una creencia limitante, como la idea de que no eres suficiente. Puede ser una relación que te hace más daño que bien, o incluso un hábito que ya no está alineado con la persona que estás convirtiéndote. Soltar no significa evitar o ignorar. Es un acto consciente de liberar aquello que ocupa espacio en tu vida sin aportar valor real. Piensa en ello como limpiar un armario. Cuanto más espacio creas, más fácil es invitar algo nuevo y significativo a entrar. Cada una de estas prácticas es una puerta hacia tu esencia, un recordatorio de que,
Aunque te sientas perdido, el camino siempre está ahí, esperándote. Lo único que necesitas es detenerte, mirar hacia adentro y recordar que todo lo que buscas ya está dentro de ti. La pregunta no es si estás en el camino correcto, sino si estás dispuesto a escucharte lo suficiente para descubrirlo. No importa dónde estés en tu viaje, lo importante es que sigas caminando. Habrá días de claridad y días de confusión, pero ambos son esenciales. Lo que define tu camino no es la ausencia de dudas, sino tu compromiso de seguir avanzando, de seguir explorando, de seguir confiando en que cada paso, incluso los más difíciles, te están llevando hacia tu propósito. El camino espiritual correcto no es un destino, es una forma de vivir. Es aprender a estar presente, a ser auténtico, a amar incluso cuando es difícil. Cada experiencia, cada desafío, es una invitación a profundizar en ti mismo, a descubrir más sobre quién eres y a vivir desde un lugar de verdad. Si este mensaje resonó contigo, es porque estás listo para seguir profundizando. Tal vez alguien cercano a ti también necesite escuchar esto. Compártelo con ellos, porque juntos podemos apoyarnos en este viaje de autodescubrimiento. Y si quieres más herramientas, reflexiones y guías para seguir creciendo, asegúrate de suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Recuerda, no estás solo. Cada paso que das, aunque parezca pequeño, tiene un propósito. Confía en el proceso y en ti mismo.